En la historia de la Biblia, encontramos personajes que marcan la diferencia entre triunfo y ruina. Hoy exploraremos la vida de Aitofel, un sabio consejero cuya traición cambió el rumbo de la historia bíblica. Aitofel, un héroe y villano al mismo tiempo, es conocido por su inteligencia y su papel crucial en los eventos que rodearon el reinado del rey David. Aitofel era de Gilo, un hombre sabio que se convirtió en consejero del rey David. Su inteligencia era tan reconocida que se decía que sus consejos eran como oráculos de Dios. Era un estratega militar y su presencia en la corte de David fue fundamental durante los tiempos de paz y guerra. La relación entre David y Aitofel era fuerte. David valoraba mucho su consejo y siempre acudía a él en momentos críticos. Pero, ¿qué sucede cuando la lealtad se pone a prueba? Su cercanía y confianza hicieron que la eventual traición de Aitofel fuera aún más impactante. La historia se torna oscura cuando Absalón, el hijo de David, se rebela contra su padre. Aitofel, sin dudarlo, se une a Absalón y traiciona a David. Aitofel aconseja a Absalón sobre la mejor manera de atacar a David, sugiriendo que tome las concubinas de su padre, un acto que simbolizaba tomar el trono. La traición de Aitofel tuvo un impacto monumental. A pesar de ser un hombre sabio, sus elecciones llevaron a un desastre. David, sintiéndose amenazado, tuvo que huir. La división en el reino provocó enfrentamientos y dolor en toda la nación. Pero, ¿cuál fue el destino de Aitofel después de su traición? La historia de Aitofel termina de manera trágica. Al ver que su consejo no fue considerado por Absalón, se dio cuenta de que había perdido el favor tanto de Dios como de los hombres. Al final, Aitofel se quitó la vida, un poderoso recordatorio de que la traición trae consigo consecuencias fatales. Aitofel no solo fue un consejero de estrategias, sino que también representó la voz del conocimiento y la sabiduría en un momento crítico de la historia de Israel. Su papel como asesor del rey David lo colocó en una posición de gran poder y respeto, pero su decisión de traicionar a David y aliarse con Absalón demuestra cómo el deseo de poder puede nublar incluso las mentes más brillantes. Quizás es importante preguntarse por qué Aitofel decidió traicionar a David. Aunque sus motivos no están completamente claros en los textos bíblicos, se puede especular que se sintió menospreciado ante el ascenso de Absalón. La ambición de Absalón por tomar el trono pudo haber resonado con Aitofel, quien vio en él una oportunidad para recuperar el poder y la influencia que había perdido. La traición de Aitofel también nos recuerda que la confianza puede ser un arma de doble filo. El hecho de que David confiara en él, un hombre que llegó a ser uno de sus asesores más cercanos, hace que la traición duela más. Esta historia resuena en la vida cotidiana, donde la traición a menudo ocurre en los lugares donde menos lo esperamos, desafiando nuestra percepción de la lealtad. Otro aspecto significativo es cómo el consejo de Aitofel se basó en su comprensión estratégica de la guerra y la política. A pesar de su inteligencia, el hecho de que su consejo lo llevó a su propia ruina nos enseña que no basta con ser inteligente o astuto, la ética y la moralidad también son componentes cruciales en la toma de decisiones. Esto refleja la verdad de que, aunque los resultados puedan parecer favorables a corto plazo, las decisiones inmorales pueden llevar a un desenlace trágico. La historia de Aitofel también sirve como una advertencia sobre las divisiones familiares y cómo éstas pueden llevar a la desconfianza y a la traición. La rebelión de Absalón no solo fue una lucha por el trono, sino un conflicto que se convirtió en un enfrentamiento familiar. Esto puede resonar con muchas personas, ya que los conflictos familiares a menudo pueden nublar el juicio y generar actos de traición. Al final, Aitofel se encontró solo. Su suicidio simboliza la soledad que a menudo acompaña a la traición. Se nos recuerda que, al final, aquellos que eligen el camino de la traición y la deslealtad pueden perderlo todo, incluidos sus propios seres queridos. Es fundamental reflexionar sobre las lecciones que podemos aprender de su historia. La lealtad, el honor y la integridad son valores que deben prevalecer en nuestras vidas. Como seres humanos, enfrentamos decisiones críticas, y en esos momentos, es vital recordar que nuestras elecciones tienen consecuencias no solo para nosotros, sino también para quienes nos rodean. En tiempos de cambios y desafíos, debemos preguntarnos, ¿cómo podemos ser mejores consejeros para quienes confían en nosotros? ¿Qué valores estamos dispuestos a defender cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles? La historia de Aitofel nos ofrece una mirada profunda a las complejidades de la naturaleza humana, recordándonos la importancia de actuar en base a principios éticos y la lección de que,
tarde o temprano, la verdad y la justicia prevalecerán. La sabiduría no se trata solo de tener conocimientos y habilidades estratégicas, sino también de entender las implicaciones éticas de los consejos que ofrecemos. Aitofel tenía la capacidad de evaluar situaciones complejas y proponer planes elaborados, pero su traición revela que la verdadera sabiduría debe ir acompañada de lealtad y moralidad. David, ante la traición de Aitofel, se vio obligado a hacer frente a una verdad dolorosa. No todas las relaciones de confianza perduran, y a veces, las personas a las que más hemos ayudado pueden volverse en nuestra contra. Este descubrimiento es un recordatorio para todos nosotros de que las relaciones humanas son intrínsecamente frágiles y pueden cambiar repentinamente, especialmente en tiempos de crisis. Mientras David huía de Jerusalén, enfrenta no solo la tragedia de la traición, sino también el desafío de mantener su reino unido a pesar de la división. La circunspección con la que maneja su situación es digna de estudio. A pesar de su dolor, busca a aquellos que aún son leales, mostrando que, a veces, el valor de una relación auténtica se mide en la adversidad. El enfrentamiento entre David y Absalón también destaca el tema de la paternidad y el dolor que puede surgir dentro de las familias. La batalla entre padre e hijo refleja las luchas internas que muchos enfrentan cuando se ven obligados a tomar decisiones difíciles. David, por un lado, deseaba amar y proteger a su hijo, pero también sabía que la ambición de Absalón amenazaba su reino y su propia vida. El amor y la responsabilidad a menudo entran en conflicto, creando situaciones donde no hay respuestas fáciles. Aitofel, el gran consejero, una mente brillante, un estratega incomprendido que, en un giro de los acontecimientos, decidió traicionar al rey David, su antiguo aliado y amigo. La historia de su traición no es solo un relato de ambición desmedida, sino un oscuro drama que desata pasiones y conflictos familiares que podrían rivalizar con cualquier tragedia griega. En las sombras palpitantes de la corte, susurra el resentimiento. Aitofel, cansado de estar en la sombra del rey, se encuentra atrapado en una tormenta de celos e insatisfacción. La chispa de la traición se enciende cuando Absalón, el hijo del rey, lanza su plan para derrocar a David. Aitofel, viendo en Absalón y su rebelión una oportunidad dorada para recuperar el poder que sentía que le había sido robado, toma una decisión que cambiará el curso de la historia, se une a la causa de su enemigo, un acto que rompe el corazón de David y sella su propio destino. Imagina la escena. Aitofel, con su mirada penetrante, se encuentra en el campamento de Absalón, donde las llamas iluminan los rostros de conspiradores ansiosos. La traición se siente en el aire como el frío aroma de la muerte. El consejo que ofrece Absalón no es solo un plan de batalla, es un acto de venganza que hará temblar a Israel. Su propuesta de atacar de inmediato a David, de convertir su huida en una cacería, despierta la furia de un rey que se niega a ser derribado. David, al enterarse de la traición de su consejero más sabio, siente como si le hubieran desclavado un puñal en el corazón. La traición de Aitofel no solo es un golpe estratégico, es un ataque personal. En su dolor, David no puede evitar recordar los días de gloria, cuando Aitofel era la voz de la razón y la sabiduría. Ahora, esa misma voz ha sido distorsionada por la ambición desmedida. ¿Cómo pudo el hombre que una vez fue su confidente convertirse en su peor enemigo? La tensión alcanza su clímax cuando David grita, lleno de desesperación, en una oración silenciosa: «Oh, Señor, que la traición no se salga con la suya». Mientras tanto, Absalón, cegado por su ansia de poder, no puede ver las trágicas consecuencias que su búsqueda de la corona traerá a su propia familia. Su relación con David se torna en un enfrentamiento mortal que podría romper los lazos de sangre. La batalla llega, y el campo de Jerusalén se convierte en un mar de caos y tristeza. Los gritos de los que caen resuenan en el aire mientras cada bando pelea por su rey. Aitofel, desde la distancia, observa cómo su plan se desarrolla, una mezcla de euforia y horror apoderándose de él. Pero la traición tiene un precio y la traición a un rey no se perdona fácilmente. En un giro desgarrador del destino, cuando la rebelión se desmorona, Absalón, herido y desesperado, es finalmente abatido. El rey David, aunque aferrado al trono, se lamenta. Su dolor no es solo por la pérdida de su hijo, sino por la devastación causada por la traición de Aitofel, un amigo transformado en enemigo.
La tragedia se cierra como un anillo mortal, y el peso de la culpa empuja a Ahitofel hacia su final oscuro. Desesperado y consumido por la culpa, con un corazón destrozado, Ahitofel se enfrenta a su propia traición, una soledad abrumadora. La historia lo recuerda no como el sabio estratega que fue, sino como el traidor que se ató a su avaricia. Y en un acto final de desesperación, elige la muerte, llevándose consigo los secretos de su traición, dejándolo ser un eco en la historia de Israel. Su suicidio se convierte en un símbolo de una advertencia escalofriante: la traición puede llevar a la condenación, y aquellos que se dejan llevar por el deseo de poder pueden quedar atrapados en su propia red de engaños y desesperación. En el laberinto de la corte de Jerusalén, donde la traición brotaba como flores venenosas, Ahitofel, el célebre consejero, se encontraba al borde de un abismo emocional. Su mente, una máquina de tácticas infernales, estaba consumida por un ardiente resentimiento. Había servido a David con lealtad, sí, pero ¿qué le había dado a cambio? Era un genio entre los simples, un maestro en un mundo de mediocres. Sin embargo, su destreza había sido relegada a las sombras del rey, dejando que otros disfrutaran del poder que él había ayudado a construir. La ira hirviente burbujeaba bajo su piel mientras contemplaba cómo los demás se alimentaban de la grandeza del reino. La chispa de la traición se encendió en la noche estrellada, cuando Absalón, el carismático hijo del rey, comenzó a murmurar en los oídos descontentos del pueblo. Con el brillo de una serpiente, se acercó a Ahitofel, en busca de un aliado que le entregara la llave del poder. ¿Qué sería de ti, amigo mío, si oyeras a las multitudes que claman por un nuevo rey? Tu visión, tu sabiduría, podrían brillar en el trono que ahora ocupa un hombre cansado, susurró con una voz suave y seductora, mientras la ambición latía en su pecho. Ahitofel, con una mirada llena de fuego y determinación, vio en las palabras de Absalón su oportunidad de escapar de las sombras. En un instante de transformación, su lealtad se tornó en traición, y con una sonrisa portentosa, se unió al príncipe rebelde. La corte de David se convirtió en un mar de desconfianza y suspicacia, donde los leales se convertían en espías y los amigos en enemigos. Su traición, adornada con la promesa de poder, arrastró a muchos hacia el abismo. Sin embargo, la traición no solo desgarró el reino, también desgarró el alma de David. El rey, que había cantado canciones de victoria y amor, se vio obligado a luchar contra su propio hijo. Con el corazón dividido entre la esperanza de reconciliación y el peso de la traición, fue forzado a abandonar su hogar. ¡Oh, Jerusalén!, gritó al cielo, las lágrimas rodando por su rostro mientras se marchaba, dejando atrás su reino en un cúmulo de escombros emocionales. Ahitofel, ahora rodeado de un séquito de conspiradores, eludía la sombra aterradora de su propia culpa. Su estrategia era brillante, pero su corazón palpitaba con un miedo indescriptible. Cada revelación, cada consejo, cada giro en la historia lo empujaba más cerca de un precipicio del que no podría escapar. Era un hombre atrapado en su propio juego de dominación, una marioneta de su propia ambición desenfrenada. La batalla se desató con la ferocidad de un huracán. David, a pesar de su dolor, luchó como un león, guerrero de 1000 batallas, mientras sus hombres caían a su alrededor. Gritos de dolor resonaban entre los ecos de la traición que había explotado en sangre. Absalón, cegado por su sed de poder, cargaba contra su padre, un desastre inminente lleno de rabia y venganza. En uno de esos trágicos instantes, los ojos de ambos hombres se encontraron en el campo de batalla, y un silencio abrumador envolvió la escena. David, con el corazón desgarrado, gritó: «Absalón, hijo mío, si tan solo hubieras elegido otro camino». Pero Absalón, consumido por la ira y el deseo de despojar a su padre del trono, no escuchó. La espada de la traición danzó en sus manos, mientras el sol se ponía sobre un campo de desolación. Y así fue como el destino, despiadado y cruel, golpeó a su primo y amigo, Ahitofel. En su mente resonaban los ecos de sus propios pensamientos: ¿qué ha hecho la ambición de mí? La traición, que una vez parecía dulce, ahora tenía un sabor amargo que le envenenaba las venas. Cuando la batalla terminó y la oscuridad abrazó el campo, la derrota de Absalón fue inevitable y trágica. Un flechazo lo hirió mientras intentaba escapar, y con un último susurro de vida, vio encima de él a su padre, quien lo miraba con un corazón desgarrado. «Oh, Absalón, hijo mío,
¿por qué no elegiste la paz? David, desgarrado por el dolor de la pérdida, había perdido a su hijo y su trono en un mismo día. Las lágrimas brotaban de sus ojos, y su voz resonaba por todo el valle, una melodía de tristeza. En ese instante, Aitofel ya conocía su destino. La ambición lo había llevado a un camino de traición que culminaría en su propia perdición. Al contemplar la escena, comprendió que el reino que había deseado tan ardientemente se le escurría como arena entre los dedos. La soledad y la desesperación se apoderaron de él y encontró su propio final en un desesperado acto de autodestrucción, un suicidio que resonaría como una advertencia a lo largo de las generaciones. Así, el gran consejo de Aitofel se desvaneció en la oscuridad, un eco de los fracasos humanos, el tributo de la traición. En el tapiz moribundo de su legado quedaba grabada una lección imborrable: el poder no es un regalo, sino una carga, y aquellos que buscan la dominación a expensas de los demás son los que, al final, sufrirán el mayor dolor. La historia de Aitofel, con sus giros de traición y amor perdido, se convirtió en un mito entre el pueblo, un recordatorio de que el destino de los hombres se entrelaza con las decisiones que toman. Y pone en tela de juicio por qué, a veces, la ambición más oscura puede llevarte a las profundidades de la desesperación y el desasosiego. En el esplendor y la opulencia de la corte de Jerusalén, donde las murallas resonaban con ecos de risas y susurros, una sombra oscura se cernía sobre el trono del rey David. Aitofel, el venerado consejero, una mente brillante, se encontraba en una tormenta interna. El fuego de la ambición ardía en su corazón mientras la lealtad que alguna vez había sentido hacia David se desvanecía lentamente, como una nube oscura que consume un cielo azul despejado. La traición, en la vida de Aitofel, no era un simple acto, era un veneno que había estado destilándose en su corazón desde hacía años. La injusticia de ser relegado al papel de observador mientras otros disfrutaban de la gloria lo devoraba. David, el rey que había sido su amigo, se había convertido en un obstáculo que debía ser removido, y así su mente fue seducida por las palabras de su antiguo amigo Absalón, un príncipe que anhelaba el trono que creía le pertenecía por derecho. Una noche, mientras las estrellas brillaban como diamantes en el cielo, Absalón, con su carisma desbordante, se acercó a Aitofel. ¿Por qué sigues sirviendo a un hombre que ya no te ve? Tu sabiduría es un tesoro que merece ser gobernante, le dijo, con un tono que traía la calma de un ciseo. Las palabras fueron como cuchillos que cortaron la tela de la lealtad, dejando a Aitofel expuesto a la seducción de una nueva oportunidad. En ese preciso momento, el traidor comenzó a brotar de sus entrañas. Aitofel se convirtió en el arquitecto de su propia perdición. Ideas de rebelión danzaban en su mente cuando trazó los planes en la penumbra de su alcoba, susurros de guerra que equivaldrían a una sinfonía de destrucción. Es hora de que David pruebe el veneno de su propia medicina, murmuró, dejando que la sombra de su ambición lo envolviera. Así, su traición tomó forma, envuelta en un manto de lágrimas y sangre que prometía desatar un infierno en la tierra prometida. La rebelión de Absalón se desató como un vendaval, y Jerusalén se vio envuelta en un caos que paralizó a su pueblo. Los rostros antes sonrientes de los ciudadanos se tornaron grises, y el aire se impregnó de un olor a miedo y desesperanza. Allí donde hubo risas y alegría, ahora se podía ver la traición asomándose a través de cada susurro. ¿Cómo pudo David ser tan ciego?, preguntaban las multitudes, incapaces de comprender que el hombre que había sido su rey también era un padre quebrantado. Cuando David se enteró de la traición de Aitofel, su corazón, ya desgarrado por el conflicto familiar, se hundió aún más en el dolor. Las lágrimas, pesadas como piedras, brotaban de sus ojos mientras su mente recorría los días de gloria y los momentos de camaradería con el hombre que ahora había decidido traicionar a su rey. «¡Oh, Aitofel!», gritó David en su soledad, «¿cómo ha caído tu estrella?». Con un peso que parecía aplastarlo, David reunió a sus leales y abandonó su casa, su reino en ruinas. La imagen de su hijo luchando en su contra lo perseguía como un fantasma, con gritos de rabia y preguntas sin respuestas que resonaban en su mente. ¿Dónde fallé? ¿Qué he hecho para que mi propia carne se vuelque contra mí? Su dolor era un vasto océano, y cada ola de tristeza le arrastraba más hacia la orilla de desesperación. En el campo de batalla, la traición se convirtió en un festival de sangre y dolor. David, empuñando su espada como un rayo de justicia, luchaba con desesperación, mientras Aitofel, desde un lugar estratégico, orquestaba la caída del rey como un sinfónico maestro del infortunio.
La batalla rugía con un brutal desenfreno, y el aire se impregnó de gritos, de lamentos, de hombres enfrentados en una danza macabra, donde la muerte se reía de la esperanza. Fue entonces cuando el país se sumergió en la locura. Cada mirada de un soldado era una versión cruda de la guerra que se libraba dentro de cada hombre. Hombres que una vez se habían estrechado en amistad se convirtieron en enemigos, y cada golpe en el campo de batalla era un recordatorio de la traición que había desatado la locura. Y en el medio de todo esto, Absalón, el príncipe en ascenso, luchaba con la ferocidad de una bestia, aunque la duda comenzaba a invadir su mente. ¿Valdrá la pena todo este sacrificio?, se preguntaba entre cada golpe de espada. La traición de Aitofel se tornaba cada vez más evidente cuando comenzó a dividir a los hombres. «Debemos acabar con David de una vez por todas», ordenó, su voz resonando como un trueno en el campamento enemigo. Pero en la lucha entre padre e hijo, la confusión se volvió tangible. Mientras Absalón se enfrentaba a David, un dolor profundo lo abrazaba, ya que no solo luchaba por el trono, sino por el reconocimiento, por el amor que había anhelado toda su vida. A medida que sus espadas chocaban, los recuerdos de su infancia se agolpaban en su mente, momentos de risas, enseñanzas y la calidad de ser un rey. Su corazón se llenaba de un conflicto emocional desgarrador. La batalla alcanzó su clímax cuando las tropas de David comenzaron a ceder un poco ante el empuje de Absalón. La tierra se tiñó de rojo mientras los hombres luchaban con la desesperación de aquellos que creían estar en el camino correcto. Fue en medio de este caos que Absalón cayó, atravesado por una lanza, sus ojos llenos de terror y confusión, mirando hacia el cielo como si buscara respuestas en las estrellas que habían sido testigos de su dolor. «Absalón», rugió David al sentir el impacto de la muerte de su hijo, el eco de su grito resonando como un lamento que atravesó el corazón de Jerusalén. El rey quedó paralizado por la tragedia, consciente de que no solo había perdido a su hijo, sino que la rebelión había despojado su reino de su grandeza. Aitofel, quien había sido el artífice de este desastre, se sintió atrapado en su propia trampa, observando cómo la gloria prometida se desmoronaba ante sus ojos. Desesperado, Aitofel se retiró al desierto, donde las arenas ardientes reflejaban su propia agonía. Allí, atormentado por la culpa y la soledad, se enfrentó a su destino. «Todo lo que he logrado, todo lo que he traído, ha sido en vano», murmuró entre sollozos. En su mente, la cara de David se convirtió en un espectro que lo acechaba, un recordatorio de la lealtad quebrada. Sabía que su final sería el de un traidor, y el eco de su traición resonaría a través de las generaciones. Finalmente, en un acto de desesperación, Aitofel puso fin a su vida, dejando detrás de sí un legado de traición y desesperación. «Que mi caída sirva de advertencia», susurró su último aliento al desierto que lo había devorado. Jerusalén, una vez iluminada por la esperanza, se sumió en la oscuridad. La historia de Aitofel se convirtió en un monumento a la ambición desmedida, una reflexión sombría sobre cómo la búsqueda de poder puede consumir todo lo que uno ama.